Buenas Con noches, na- Dani. Buenas noches, con nada más y nada menos que con el señor, un gran escritor de terror, Esteban Cruz Niño. Señor Lámina, el señor Lata. Exactamente, quien ya se conecta con nosotros, ya lo vamos a amplificar y ya está aquí con nosotros el señor Esteban Cruz Niño, porque siempre es un invitado que trae historias bien, bien interesantes. Ustedes ahorita en un rato tendrán la oportunidad de contar más historias. Si alguno de ustedes dice, hey Dani, yo quiero subir porque quiero exponer un tema que conozco, yo quiero exponer un don que tengo, hacer un ejercicio con los oyentes, claro que podrá hacerlo sin ningún problema en esta noche. Pero por ahora les decimos buenas noches, bienvenidos y quiero saludar a Esteban Cruz Niño a esta hora. Máster Esteban, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, don Daniel, aquí feliz, escuchando el cartel desde temprano, muy contento de estar con todos otra vez en este nuevo año que todavía sobrevivimos, ya estamos hechos, pero sobrevivimos, aquí nos mantenemos todavía vivos. Vivos, muy bien, señor Esteban, pues aquí está con nosotros. Muchas gracias por conectarse. ¿Dónde anda? ¿En qué lugar del mundo? Estoy aquí cerca a la carretera de Chinauta, estoy aquí al lado de la carretera de Chinauta entre Fusagasugá y el Boquerón, que también hay una historia paranormal, estaba preguntándole a la gente aquí en esta zona del país. Qué bueno, Esteban, pues Esteban siempre con sus historias. Hoy vamos a dar un viaje por Colombia para que Esteban nos cuente historias de lugares embrujados, de historias de fantasmas. Bueno, no sé qué Para que historias nos va a Esteban nos cuente compartir, pero de historias de lugares lugares y de embrujados. monstruos, de fantasmas en Colombia. Así que todos presten atención porque esa historia puede venir de su ciudad, de su pueblo, de su barrio, de su carretera. Entonces, bienvenidos todos al Cartel Paranormal y vamos a arrancar entonces con las historias de Esteban viajando por diferentes partes de Colombia. Pues, Máster Esteban Cruz, muchas gracias, bienvenido. ¿Y con qué historia vamos a arrancar? Empecemos por una que estuve investigando hace poco. En Ibagué, Tolima, la capital del departamento del Tolima, hay un barrio que se llama Las Ferias. Es un barrio muy tradicional y queda muy cerca al río Conveima, que es el río que pasa ahí en el borde del Tolima, perdón, de Ibagué. Y dicen que en ese barrio, Las Ferias, hay en una zona donde había una fábrica de la licorera, ahí donde hacían el aguardiente, el ron, donde la gente iba a trabajar todos los días, unas bodegas grandes, y ahí tenían toda la maquinaria para hacer toda esa jartadera para que la gente tomara. Ahí en ese barrio de Las Ferias quedaba la fábrica de licores del Tolima. Dicen que había una piedra ahí en la fábrica cerca, una piedra, pero esas piedras que uno encuentra por adentro de los potreros, una piedra larga, los que están por ahí seguramente la conocen, una piedra larga, voluminosa, y dicen que muchas veces ahí veían un tipo que se sentaba, vamos a comenzar con dos piedras, y dicen que esa piedra estaba maldita, ahí en el barrio de Las Ferias de Ibagué, una piedra así grande, y que veían un tipo generalmente alrededor de esa piedra que se sentaba, que estaba ahí, y que se veía mal, se veía como un habitante de la calle, como un indigente, como un pordiosero, como alguien llevado, alguien que se dejó llevar, que un día dijo voy a probar esto y se quedó allá en su viaje, así con su barba larga, y todo el mundo decía, no, es un habitante de calle, tírenle un pancito, tírenle algo de comer. De hecho, que le den en el restaurante donde dan corrientazos, denle el resobado de la olla, alimenten a ese animal, porque parecía un animal el señor, porque decía que gruñía y todo, pero se dieron cuenta que el tipo era así como todo barbado. Lo raro es que ahí en esa piedra del barrio de Las Ferias lo veían a veces por la noche y sacaba un tabaco. Decían, no, es que ese man se la pasa fumando susto o se la pasa es ahí consumiendo, pero no, era un tabaco largo, y lo que empiezan a decir la gente es que a veces ese señor se metía dentro de la piedra, como si viviera dentro de la piedra. Y la historia es que muchas personas decían que veían que se acercaba a esa piedra una joven y muchas muchachas se veían atraídas y decían, ¿por qué esa muchacha tan bonita de 20 años que parece una modelo se enamora del viejo ese loco, del indigente, del habitante de la calle? Entonces dicen que en esa piedra se sigue apareciendo, que aparece y que no es un habitante de calle, que lo que es un moán y que es una piedra donde aparece un moán y entonces ese ser vive ahí cuidando la piedra, se mete dentro de la piedra, pero en la época actual pues ya no, la gente no lo ve como un moán, sino dicen, ah, es un habitante de la calle, pero que mucha gente lo ve que se mete dentro de la piedra y que vive dentro de la piedra. Entonces eso es lo que dicen que pasa y dicen que es un lugar aterrador, que mucha gente ha pasado por el lado de esa piedra en el barrio de Las Ferias de Ibagué,
donde quedaba la fábrica de licores del Tolima, o quedan ahí las bodegas, y entonces dicen que se ve un tipo sentado, y muchos dicen, no, pues dele allá, dele lo que sobre ahí de la olla de la sopa, alimenten a ese señor pobrecito que vive entre el monte, pero que el tipo se mete dentro de la piedra y que vive ahí, y que todavía existe un Moán, y el Moán existe en esa piedra del barrio Las Ferias de Ibagué. Se llama el Parque del Moán, dicen aquí nuestros amigos de Ibagué en los ¿Sí? comentarios. Le hicieron incluso ahí le llaman así, y le hicieron incluso ahí un parque porque dicen que siempre todavía se sigue apareciendo. Es uno de los pocos lugares que todavía la gente dice que se ven esas manifestaciones. Esa historia me acordó Esteban, y ya vamos a pasar a otra historia de pronto que Esteban la recuerda, para que la echando cabeza la del niño piedra en Ciudad Bolívar. Pero Paul quería decir algo. Oiga, sí, Esteban, buenas noches. Señor Paul, ¿cómo le da al señor Pulpo? 10 de 10. Le iba a preguntar una cosa. Hay muchas personas que, digamos, lo que han escuchado de este tipo de mitos y leyendas de Colombia, como la del Moán. Han escuchado, por ejemplo, de ¿cómo es que se llama esta? La Madremonte, la Llorona, pero realmente hay muchas personas que preguntan que el Moán, ¿qué función cumple? ¿Qué hace? ¿Por qué sale y dicen que es un espanto? ¿Por qué dice que en este caso enamora a las mujeres? ¿Cuál es el fin? ¿De qué se alimenta? ¿Con qué fin de pronto se las lleva? ¿Para hacerles qué? No sé si de pronto Lo, Esteban sí. sepa cuál es la finalidad de ese mito, de ese espanto, llamémoslo así. Los moanes son unos espíritus asociados a la naturaleza. Los moanes son de ríos, Como siempre aparecen en los ríos. tipo elementales, llamémoslo así. Sí, el Moán es como un guardián del río. Muchos dicen, siempre el Moán está en el río Grande, por eso el Moán aparece en todo el Magdalena, en el río San Jorge, en el Atrato, también en el Chocó hay Moanes. Dicen que son los espíritus del río, que además son hechiceros, o sea, conocen de la brujería puerca, y además se enamoran de las mujeres y las atraen. Generalmente los moanes siempre están conectados con también grandes piedras, peñascos, rocas que hay allí generalmente en los ríos grandes. Esa es la versión macho, ese es el macho de esa entidad. También hay versión hembra, porque en el mundo de los espantos y de los espíritus custodios hay macho y hembra. Y la hembra es la mojana o la mojana. Por eso por allá había un grupo de tropipop, creo que era que se llamaba Banda La Mojana, que salía un tipo bailando ahí todo mechudo y tenía unas canciones que son famosas en diciembre, canciones de piscina, porque están asociadas las moanas a las lagunas. Si usted va, por ejemplo, a la costa o en los caños pequeños o en las ciénagas, hay una zona de Colombia que es llena de ciénagas, en Sucre, saludos allá a San Marcos, a todos estos pueblos que son llenos de ciénagas. Ellos dicen que en las ciénagas viven las mojanas, que son como unas sirenas que atraen a la gente y los muerden y los ahogan. Y dicen que las mojanas viven en los lagos, y el macho, que es el moán, vive en el río, porque son como hembra y macho. Y en los ríos grandes esas criaturas que su aspecto es de hombre, generalmente dejado, como hombre que se dejó el barbastro, la barba larga, y que cayó en los vicios, porque siempre lo ven con un tabaco grande y a veces como con una botella jartando, así todo mechudo, y a veces en las tierras más frías como con una ruana puerca, con una ruana sucia, o en pelotos. Los ven completamente viringos ahí asoleándose en las piedras. Entonces los moanes son los machos y las mojanas serían las hembras, digámoslo así. Muy bien, historias de terror en Colombia, misterios de Colombia. Y le decía ahorita a Esteban de la historia de pasando de las piedras del Moán, o del hombre, más bien de la historia que nos contaba del Parque del Moán en Ibagué. Hay una historia también relacionada a las piedras en Ciudad Bolívar, en Bogotá, ¿no? El niño piedra. ¿Recuerda esa historia, Esteban? Sí, señor, es en un barrio que se llama Capri. Ese es el nombre del barrio. El barrio se llama Capri. Allá por arriba, por Vista Hermosa, es el sector de la localidad de Ciudad Bolívar. En ese lugar lo que ha pasado, lo que se encontró es que hay una piedra muy larga, una piedra muy, muy larga, y esa piedra le llaman es la piedra del muerto. Así lo conocen ellos, como la piedra del muerto. Yo alguna vez fui hasta allá, porque tengo unas fotos. Es una piedra como de unos 4 metros de largo, así de largo, y de ancho será como será por ahí de 50, 60 centímetros, maciza de color gris, como con unos orificios, y tiene una forma muy extraña porque es como uno la empieza a ver,
y tiene una forma así como de pan, como si fuera un pan, pero hay una parte donde le sale como un cuello y si uno se pone a ver es como que tiene cabecita y como una cabecita redonda. Entonces la historia que cuentan es que allá hace mucho tiempo, unos 40, 50 años, cuando todo era potrero, porque si uno recuerda cuando era niño, media Bogotá era potrero, esa zona de arriba de Ciudad Bolívar tenía todavía ovejas, carneros. La gente se la pasaba por allá con su vaca, con su Holstein. Aquí en Bogotá mucha gente tenía, digamos, el casalote y ahí tenía incluso un pato, tenían un chivo, tenían lo que sea. Y en esa parte tenía una señora, tenía, se dice, ovejos, tenía una manada de ovejos, un rebaño. Y tenía un niño y entonces le dijo al niño algo así, como que se levantara de la cama y que se fuera rápido a pastorear, que se fuera con los rebaños. Y el muchacho era rata, el muchacho era esos niños perezosos mejor dicho, les pica el trabajo, que se la pasan ahí criando mala sangre, envueltos en una ruana durmiendo. Y el pelado dicen que estaba ahí, que desobedeció a la madre, entonces dijo, déjeme dormir tranquilo, y después el muchacho salió y se quedó transformado en piedra, quedó ahí transformado en piedra, y dicen que esa piedra es el muchacho que quedó con el tiempo transformado en esa piedra. Lo que me contaban en ese tiempo las personas del barrio Capri es que cuando se acercaban, digamos, el Viernes Santo sobre todo, o se acercaban, digamos, en Semana Santa, a veces escuchaban como el quejido de un niño que decía, perdóneme, perdóneme. Y la gente dice, ¿dónde está el niño? Y empezaron a buscar y era una voz, pero un niño así lastimero, ayúdeme mamá, perdóneme, yo no quería hacer eso. Y dicen que la voz salía de la piedra. Y entonces muchos dicen que el niño se transformó en piedra. Y dicen que la piedra ha ido creciendo, que es como Sí, si el niño siguiera creciendo, ¿no? sí, muchos dicen que cuando conocieron la piedra era pequeña, de un niño de 8 años, del tamaño de un niño de 8 años acostado, y ya es la de un adulto. Como que el niño se volvió piedra y que sigue creciendo todos los días. Lo otro que decían era que cuando llueve, extrañamente cuando llueve, la piedra se queja. Y mucha gente dice que cuando pasa por el lado siente como que tiembla o que tirita, como dice. Incluso hay gente que me decía que cuando pasaba sonaba como alguien que tiene mucho frío, como haciendo así, porque la piedra supuestamente es ese niño que se transformó allí. Miren, el niño que se convirtió en piedra, eso dicen en el barrio Capri, en Ciudad Bolívar. Estamos hasta ahora escuchando historias de misterio, de terror, con el gran escritor de terror invitado Esteban Cruz Niño, que nos hace un viaje por Colombia, contando historias chéveres y en los comentarios dejan de pronto su historia de su pueblo, de su ciudad. Oiga, es que en mi ciudad se aparece tal monstruo, en el barrio de mi ciudad dicen que se aparece tal. Chévere, chévere que en los comentarios dejen el monstruo de su pueblo, el monstruo de su ciudad, en dónde se aparece, a qué hora se aparece. Eso es bien interesante. Muy bien, ¿a dónde vamos a viajar? Vamos con otra piedra, ya que estamos hablando de piedras, hablemos de otra piedra muy paranormal. Hay una roca, una piedra súper paranormal en un municipio de Santander, que es al lado, prácticamente es un barrio de Bucaramanga, es parte de la zona metropolitana, que es Florida Blanca. Tierra linda, llena de obleas, y ahora usted va por allá y puede comprar hasta una oblea que tiene adentro una hormiga culona frita. Usted dice, deme una oblea de hormiga culona y se la dan, con chicharrón y con todo. Pueden ir a probarlas allá. Le queda a uno la pata entre las muelas. Y dicen, y allá hay una zona interesante, al lado de Florida Blanca, que es una casa de la cultura. Esa casa de la cultura, que es donde allá se hacen charlas, yo fui hace un tiempo, de la alcaldía, se llama la Casa de la Cultura Piedra del Sol. Un saludo al que esté allá de director ahora, gente muy culta en esa población, en ese municipio colombiano. Y en esa piedra, digamos, en esa casa, se llama Piedra del Sol, porque ahí tiene una piedra que es muy extraña, que tiene unos símbolos muy raros, que tiene unos símbolos labrados encima, que muchos dicen que son milenarios y que son de los indígenas que vivían allí. Muchos dicen que esa piedra también brilla por las noches, pero la historia más extraña, más allá de que brille, más allá de que dicen que tiene una inscripción muy extraña, que dicen que no la han podido mover, que cuando la intentaron mover alguna vez se rompió la maquinaria y que por eso ahí está la Casa de la Cultura. Más allá de todo eso, la historia más extraña de esa piedra pasó en los años 60, cuando dicen que eso era un potrero y un niño se fue caminando normal por allí, un niño sordo mudo,
Era un muchacho que había, cuando tenía como 6 años, le había pegado con una patada a una vaca y le había dañado pues todo lo que es por dentro del sistema del habla y del oído. Entonces él quedó sordo mudo y le enseñaron al muchacho ya más grande a comunicarse por lenguaje de señas. Entonces cuando hablaba con la mamá, le hacía y le mostraba ahí las manos y le decía quiero comida, o le decían córrase, pero era con lenguaje de señas. Entonces dicen que un día él estaba cerca de esa piedra en los años 60 y de repente vio algo muy raro encima, como algo que brillaba, como una luz grande, como un reflector, y decía, ¿qué es este reflector tan extraño? Dijo el muchacho, dijo, qué raro, porque son los años 60, entonces dirían, uy, qué raro, una luz. Y él dice que cuando se fue acercando vio además unos niños que estaban sobre la piedra, unos niños chiquitos que tenían un traje azul pegado al cuerpo, haga de cuenta como una truza de ballet, como ese traje que se pone a veces la gente que le gusta, digamos, el bailar, como los que hacen danza, así como pegada al cuerpo, como una licra bien pegada. Y entonces dijo, uy, esos niños tan raros. Y se fue y dijo, voy a jugar con los niños. Y cuando se fue acercando, se quedó mirando y dijo, pero son calvos. ¿Será que son unos niños que están enfermos? Porque son todos calvos y raros. Y cuando dicen que se fueron acercando, incluso hay fotos de él dibujando lo que hizo, lo que vio, dijo que tenían la piel verde, que eran unos niños de piel verde, sin ningún pelo en la cabeza y los ojos como una almendra negra, almendrados, sin nada de blanco. Ojos sin nada de blanco, o sea, solo negro dentro de lo que se llama el globo ocular, o sea, solo negro, y que cuando acercó, como él no hablaba, empezó a hablarles en señas. Y los niños le dijeron en señas también, y dijo, uy, tan raro, estos niños también deben ser lisiados, estos niños también deben tener problemas, porque me responden. Pero cuando él empezó a ver cómo lo que le respondían, era muy raro porque le empezaron a responder que ellos no eran niños. Le respondió, nosotros no somos niños y no queremos jugar. Nosotros venimos desde otro planeta. Somos aliens. Y de repente dice él que sobre la piedra vio esa luz y los niños realmente flotaron y se fueron en esa esfera. Eso dicen que pasó ahí en esa piedra que queda hoy en Florida Blanca, que tiene 32 petroglifos, y dicen que esa piedra es extraña y que atrae esas energías, y ese caso lo estudió JJ Benítez, él me lo relató, habló con ese señor que se llamaba William Ortiz, y el señor después se volvió artista y pintó esos seres que vio, que según él eran seres que tenían una licra azul sobre el cuerpo, que caminaban alrededor de esa piedra como mirando algo, y que después él les habló en lengua de señas porque era sordomudo y le respondieron diciendo, no somos niños, yo no quiero jugar con usted, yo soy una persona de otro planeta. Y después se fueron encima de esa piedra de una especie de ovni. Están los dibujos por ahí en internet y es uno de los casos más raros de encuentros con criaturas, y hoy en día ahí, en donde está esa piedra, hay un centro cultural. Oiga, Máster Esteban y Paul, Señor. ustedes son creyentes que al día de hoy muchas de las desapariciones de personas que pensamos que se desaparecieron y están por ahí en la calle, o un secuestro, a lo mejor fueron seres extraterrestres que estaban, quién sabe por qué, por casualidad, por coincidencia, porque los estaban buscando y preciso se llevaron a su amigo, a su hermano, al del barrio conocido, de un momento a otro. Esteban y Paul creen en eso, en las abducciones, y que hay muchas personas desaparecidas en nuestro planeta y que ya no están aquí, sino están en otro lugar del universo. Pues en las abducciones sí creo, pero no creo que sean tantas como dicen, ¿no? Porque dicen que hay, que son desaparecidos, hay muchísimos, Ajá. pero sí, no creo que todos sean abducciones. No lo creo, eso sí, Pero no usted lo sí cree creo. que en algún caso sí. Sí, claro, sí, 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 sí. Que, o sea, que Bien los sea, extraterrestres han venido aquí a llevarse gente. no tanto extraterrestres, digamos seres desconocidos, No, llamémoslos seres por eso, pero que desconocidos. no son de este planeta. Digamos, ¿Extraterrestres? sí, claro, sí, puede ser, pueden ser, pueden O ser. sea, eso me refiero, esa es la pregunta. Seres que han venido de otro lado del universo y se han llevado personas. Sí, eso puede, digamos lo que puede pasar, o de pronto de otras líneas temporales puede pasar también. Muy bien. Para Esteban, ¿es posible que muchas de las desapariciones del mundo sean los culpables los extraterrestres? Pues realmente es muy probable que existan seres de otros mundos y que han visitado la Tierra, tal vez, que la van a seguir visitando y que tienen más tecnología, es probable. Eh, no sé para qué van a llevarse una persona, o sea, si yo tengo más tecnología, ¿para qué me lo voy a llevar? ¿Para estudiarlo? ¿Para ver cómo es?
pero pues no sé, o sea, si uno tiene tecnología suficiente no tiene que llevarse a alguien. Yo puedo mirarlo con mis aparatos y verlo desde afuera, su composición y todo. No sé, no creo mucho y la mayoría de las historias ahora se han convertido como historias místicas y entonces la persona que fue llevada, supuestamente abducida, vuelve diciendo que le dio un mensaje, que paz y amor, que el mundo se va a destruir, que tengo una profecía, somos todos semillas cósmicas y además generalmente dicen que hay diferentes razas, entonces los que ayudan son todos monos rubios, así como un sueco, y además copulan con la gente, se lo llevan y se lo fornican en el ovni, y dicen que otros son malos, que son así los grises, que eso sí le meten a uno un tubo y lo empiezan a mirar por dentro y por la nariz y lo abren, y entonces que son ese tipo de criaturas, pero realmente no hay pruebas, porque la única prueba de lo que hay de los abducidos es su testimonio. No hay nada más. O sea, si fue allá, ¿por qué no me da un pelo de ese mono, de un pleyadiano? ¿Por qué no me trae un, no sé, agarre algo del ovni? Agarre algo del ovni, uno es colombiano, lo suben a un ovni, ve algo por ahí suelto y métaselo al bolsillo y traiga una prueba. Pero no traen nada, lo único es su testimonio. Muy bien, es Esteban Cruz Niño, gran escritor de terror, contando historias de Colombia, historias de misterio, historias de terror de diferentes lugares. ¿A dónde vamos a viajar? ¿A qué parte de Colombia? Hace poco en Ibagué también estaba en allá, linda ciudad de Colombia, se come muy bien. Y en Ibagué tiene una historia muy interesante de un parque que hay en la ciudad que se llama el Parque Centenario. El Parque Centenario es un parque muy bonito allá en Ibagué. Y hay un barrio de al lado que se llama Belén. Es un barrio tradicional, un barrio muy tradicional de Ibagué. Y entonces muchos dicen que ven algo muy extraño en el parque por la noche porque durante la época colonial esa zona tenía cuevas y tenía, digamos, huecos, cárcavas, tenían por allá, y entonces decían que había una cueva en donde se escondía un fraile dominico en la época de la colonia, que había muchos curas y frailes, ya no hay curas ni frailes, quedan muy pocos, en los conventos ahora se convirtieron en hoteles y allá casi no hay nadie, pero entonces decían que un fraile se enamoró de una monja y que se metían por ahí en una cueva, la cogían de motel y se metían entre la cueva. Y que allá un día dicen que lo agarraron y ellos allá los tapiaron y los dejaron ahí atrapados y ahí fallecieron de hambre. Otros dicen que ellos, para evitar que les hicieran cosas a los Romeo y Julieta, se tomaron ahí un líquido letal y ahí quedaron sus cuerpos. Y otros dicen que extrañamente un grupo de personas cogió en ese fraile y le dieron por la cabeza y salió volando el cráneo y quedó ahí su cuerpo. Entonces muchos dicen que en el Parque Centenario por la noche, y ojalá alguien esté por aquí y nos cuente o llame después a contar si lo ha visto, dicen que se ve una figura que mide más o menos 1,80 m, es alto, que tiene una sotana negra y que lo ven moviéndose entre el parque y cuando se acercan es una sotana antigua. Para los que no sepan qué es una sotana, es que antes usaban como una especie de bata a los curas y que cuando se acercan no tiene cabeza, es un ser sin cabeza y que va flotando, me contaban los que lo han visto, y que cuando va a ver no tiene pies y que se mueve como si se deslizara. Entonces dicen que en el parque centenario del barrio Belén de Ibagué aparece un fraile sin cabeza y la historia es que muchos lo ven y la idea es que él estaba enamorado y tenía de amante una monja y falleció allí. Y muchos dicen que lo ven así, flotando, que se mueve así, que tú dices, ¿qué es esa vaina? Y es un monje sin cabeza. Hágame el favor, las historias por Colombia de Esteban Cruz Niño. Ahorita más adelante tendremos más historias de ustedes, nuestros seguidores. Ahorita tendrán la posibilidad de contar historias, ahorita más adelante también. Si hay videntes, personas que quieran exponer temas, siempre podrán hacerlo acá, después de terminar obviamente esta charla con nuestro invitado. Es Esteban Cruz Niño contándonos historias de terror de Colombia, en su pueblo, en su ciudad. ¿Ha escuchado acerca de un espanto? ¿Pasan cosas en su barrio, en el parque del pueblo? Bueno, a lo mejor usted no conocía esta historia y está usted viviendo en ese lugar. Es Esteban Cruz Niño, que también está en un rincón de Colombia hasta ahora, exactamente en Chinauta, Chiflauta. allá, pasando Fusagasugá, camino hacia Melgar está Chinauta. Calorcita que hace ahí Allá, sabrosa. muy rico, sí señor.
también por ahí cerca se coge a Satibacuy, donde está la Virgencita de los Ojos, y bueno, toda esa zona del país. Esteban Cruz, niño, ¿a dónde vamos? Nos vamos a otra carretera que deberíamos ir un día en el cartel, es un poco lejos, pero es una carretera que dicen que es una de las más embrujadas de Colombia, que es la vía que va de Montería a Carrizal. Incluso hay videos en TikTok de gente que dice que ha grabado lo que les voy a contar. Esa vía, hace mucho tiempo la pasé, en ese tiempo tenía mucho hueco, no sé cómo está ahora. Es una vía que tiene partes muy rectas, los que nos escuchan allá en la costa, rectas. Son como, usted puede durar un tiempo ahí manejando. El conductor con el que iba se reía y decía que él podía poner una piedra en el acelerador para descansar el pie, para descansar la pata, porque esa vaina se va, es largo. Y dicen que en una parte de esa recta de Carrizal, y lo han grabado, incluso por ahí hay un video en TikTok donde muestran que quedó en grabación, dicen que se ve que uno va manejando y de pronto aparece a un costado, como adelantando por donde no debería, por la izquierda, un motociclista. Y la gente dice que se ve el motociclista que va andando, que pasa frente al carro de uno y que el tipo va como con un poncho blanco que se mece en el viento, imagínense ustedes, como si tuviera una capa, pero es como una ruana, de esas ruanas de poncho, de feria, de pueblo, y que dice que va como en un poncho y que se pone al frente y uno dice, ah, mira, esta moto que está ahí al frente, y que de repente ven que ¡fum!, se eleva y desaparece, o que se mete entre los árboles y se bota y desaparece. Pero eso no es lo más aterrador dicen es que a veces se para al frente y cuando usted va así manejando, la moto frena y la gente por esquivarla, porque dice lo voy a atropellar, se bota y se encuneta y se va y se estrella. Incluso hay un video que dicen que esa moto fantasma de la carretera de Carrizal, entre Montería y Carrizal, esa moto fantasma causa muertes, que hay gente que fallece porque esa moto se aparece y se les atraviesa y los volquetea, los manda a un lado. Incluso hay un video, vuelvo a decir, muy famoso, donde aparece un accidente letal y donde se ve una moto que aparece primero y desaparece. Entonces muchos dicen que hay esa aparición de la moto fantasma o de la moto del diablo que aparece ahí en la carretera entre Montería y Carrizal. Oiga, Esteban y Pulpo y oyentes para que comenten. Claro, uno a veces habla de los fantasmas porque listo, habla del espíritu, habla del alma, pero ¿por qué una moto? ¿Por qué un carro podría quedar como fantasma para que me entiendan? La gente dice, ay, pasó el carro fantasma, pasó la moto fantasma, la bicicleta fantasma, si estamos hablando de objetos que no tienen un espíritu, que no tienen un alma, a diferencia pues del ser humano en la creencia, porque quedan como fantasmas y porque mucha gente, como la historia que acaba de contar Esteban, la moto fantasma en una carretera, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? Pues Dani, yo pienso básicamente que todo este tipo de cosas y fantasmas y creaciones de este tipo de visiones que las personas dicen ver son, primero que todo, son creaciones de la mente. La mente es capaz de configurar y de crear hasta seres según el comentario y según la forma que vean, el cerebro trata de organizar y de complementar la creación de esa imagen. Por eso ese tipo de cosas comienzan como comentarios de personas y luego cuando usted pasa empieza a mirar si realmente está por ahí hasta llegar a materializarlo en la mente y dicen que lo ven, pero eso realmente es creación mental 100%. Esteban, ¿qué opina de eso? Yo creo dos cosas. Uno, sí, es parte de la leyenda, es parte de lo que dicen, por ejemplo, en lugares donde hubo accidentes aparecen motos, carro fantasma, el chicamocha, esas rectas llenas de huecos, la dama de la carretera de Puerto Colombia, la novia del puerto, que también hay una curva del diablo entre Barranquilla y Puerto Colombia. Esas historias yo creo que lo que le quedan es a la cabeza de la gente es esa zona es peligrosa, ahí se muere la gente, entonces debe haber algo maligno y aparecen esas historias, ¿no? Yo creo que es como una forma como nosotros advertimos inconscientemente que hay que tener cuidado, cuidado en esa recta, cuidado por ese lado y por eso aparecen estos seres. Ahora, también puede ser, yo no creo en esto, pero la parapsicología dice que cuando hay un fenómeno de muerte violenta en un punto, eh,
queda de alguna manera algo grabado, ¿no? Entonces muchos dicen que si hubo un accidente en esta carretera, pues queda grabado como que fue tan fuerte que queda una energía y que lo que uno ve es lo que sucedió en algún momento. Otra teoría son las almas en pena, ¿no? Porque mucha gente dice que cuando uno fallece, cuando no debería fallecer, o sea, cuando uno muere en un accidente o cuando uno se autolesiona o cuando hay una muerte violenta, pues no se pudo terminar todo lo que uno venía a hacer. Entonces, al cortarse el hilo de la vida, al interrumpirse la vida, entonces la gente queda como atrapada en ese momento porque no puede ir al cielo a descansar como en una muerte natural y queda el alma condenada, la energía, el espíritu, a repetir las últimas acciones o aparecer allí para pedir ayuda. O cuando un cuerpo queda, digamos, perdido en una moto, digamos, un motociclista está perdido, el cuerpo nunca lo encuentran porque se botó por un abismo y murió y nadie sabe y queda como un desaparecido. Entonces dicen que así aparecen estas entidades que serían los espíritus diciendo encuéntrenme y denme pues mi santa sepultura. Perfecto, historias de terror en Colombia. A esta hora, Esteban Cruz Niño, gracias a todos los que dejan su comentario, los que dejan su like, los que comparten. Gracias a ustedes, gracias. ¿A qué otro rincón de Colombia viajamos? Hay un barrio en el norte de Bogotá que se llama Tibabita. Es un barrio que queda por ahí en la 200. Fue por mucho tiempo una vereda de un municipio que ya es un barrio también que se llama Usaquén. Usaquén hasta hace unos 60 años, 70 años era un pueblo, pero Bogotá creció tanto que la absorbió, como a Bosa, como a Suba, como Engativá, como a Usme, eran pueblitos, y la ciudad se expandió tanto que absorbió los pueblitos. Y había una vereda, una zona en el norte que se llama Tibabita. Tibabita tenía una casa muy bonita que vendía en banquetes y que era de un señor de apellido Scholes. Dicen que por allá en el año 28 el tipo hizo una fiesta y dijo, tráiganme unos músicos. Y los músicos vinieron allí y hubo un accidente y donde ellos venían se volteó y justo quedó de cabeza, venía un grupo de músicos, quedó de cabeza pues donde ellos se transportaban y les trozó todo el cuello y quedaron todos, mejor dicho, las cabezas quedaron volando, quedaron desmembrados, se les arrancó del cuello los cráneos y salieron volando y quedaron ahí dando vueltas, quedaron como una masa, como una pelota de carne y quedaron los cuerpos así, sin cabeza, quedaron descabezados, como albóndigas, quedaron las cabezas para dando vueltas. Y entonces dicen que fue una cosa re terrible, que eso quedó guardado en la memoria de todos los vecinos, cómo levantaban esos pobres músicos, iban con sus guitarritas y sus tiples, que ese tiempo tocaban eso, y esa vaina quedó hecho como una especie de espagueti a la boloñesa, así todo revuelto, todo sanguinolento, todo con aguasangre, y quedó así todo eso, y entonces quedaron sin cabeza, y dicen que ahora, después de casi 100 años, encuentran a veces por la zona de Tibabita, que hoy ahora es un barrio, ven como una especie de entidades o seres sin cabeza. Y dicen que en ese barrio aparecen los descabezados de Tibabita. Y hay mucha gente que dice que está en ese barrio y de pronto aparecen personas con ruana, a veces con una guitarra o con un tiple en la mano, que es lo más aterrador. Imagínese usted que le llegue un tipo con un tiple y uno dice, ¿esta vaina qué? ¿Vino a dar serenata? ¿O con un cuatro? ¿O con una guitarrita? Y cuando se acercan vienen todos enruanados y cuando empiezan a mirar, pero este tipo es raro, la ruana generalmente viene toda pegachenta, como algo que le saliera, como si le saliera como una masa, una guamasa ahí, como si le hubieran echado yogur o si le hubiera echado ahí algo ahí en la ruana y cuando se acercan dicen no tienen cabeza. Y entonces la gente dice que hay los descabezados de Tibabita, pueden buscar en TikTok y mucha gente habla de esos decapitados, de unos seres descabezados que aparecen en ese barrio del norte de Bogotá. ¿Qué historias, ah? ¿Creen ustedes que las personas que fallecen así en un accidente como la historia que nos acaba de contar Esteban, se seguirán presentando en ese lugar? ¿Quedan ahí penando? Esos músicos que iban ahí por el norte de Bogotá, como Esteban bien cuenta, ¿será que la gente los ve, los siente? ¿Será que uno no se da cuenta que falleció y sigue como en un bucle? ¿Será que sigue haciendo la misma actividad?
el gran misterio de qué hay después de que fallecemos. Y hay personas que le agregan el toque de, dependiendo cómo fallecemos, es lo que sigue después, ¿no? Pulpo y Esteban, hay gente que dice, de acuerdo en la manera que usted muere, es lo que sigue después, ¿no? Que no morir es lo mismo para todos. Sí, dicen que en muchas ocasiones, bueno, las personas que, digámoslo, hay dos formas, ¿no? La que cree en la reencarnación, en la que el cuerpo, digámoslo, reencarna en otra vida, pasa a vivir otra vida, y que la vida también se basa en muchas cosas y muchos complejos, muchas cosas que uno tiene en esa vida, fueron formas en las que en otras vidas pasadas tuvo o problemas o se desvivió de esa manera o en fin, todo ese tipo de cosas pasan por ese tipo de cosas. Otra, la que dicen que el alma queda como en deuda, como en pena, y hasta que no cumpla, digámoslo, su cometido o su finalidad para la que fue enviado en esa vida, no puede descansar. Para Esteban Cruz, que es escritor de terror y se la pasa investigando y sumergido en el mundo del misterio, para usted, Esteban, después de que fallece una persona, lo que sigue depende de la manera en que murió. Yo, mi creencia personal es que uno se muere y todo se acabó. Y por eso vivan la vida, pásenla bueno. Pero la mayoría de los casos que yo he analizado y lo que he leído, vuelvo a decir, los parapsicólogos, yo no soy parapsicólogo, yo soy antropólogo, yo no creo en la vida después de la muerte, pero con los que he hablado, los parapsicólogos, ellos dicen que generalmente la conciencia de las personas o de nosotros sobrevive a la muerte, esa es la creencia. Y dicen que cuando se ha completado el ciclo de vida normal, las personas debemos trascender después de desencarnar e ir a un lugar en donde ya nos olvidamos casi de la tierra y vivimos en la luz. Ellos dicen que es la luz, la mayoría de los mediums hablan de la luz, los parapsicólogos dicen que encontrar la luz, que es un lugar de plenitud, en donde incluso están los antiguos familiares de uno, los parientes. Pero dicen que si uno se quedó, digamos, en este mundo después de fallecer, porque uno es muy aferrado a las cosas materiales, o porque quiere quedarse ayudando a un amigo, un familiar, o porque de alguna manera uno falleció en un acto violento, entonces uno se queda aquí y la conciencia se queda aquí, y esos serían los fantasmas y los espíritus, ¿no? Muy bien, historias de terror. Hemos viajado por diferentes partes, ¿no? Un abrazo a todos los que están en algún rincón de Colombia y de pronto dicen, ¿será que en mi pueblo, en mi ciudad, existe un lugar famoso por fantasmas? Oiga, yo creo, Esteban, que en todo pueblo de Colombia, en toda ciudad, bien sea un barrio, un puente, un parque, una locación, es famoso por el tema espiritual, ¿no? Por el tema de los fantasmas, por el tema de ánimas del purgatorio. Yo creo que en todas partes uno llega y dice, uy, en ese puente asustan, uy, ese es el parque donde asustan, uy, esa es la calle del terror, ¿no? En todas partes. Y a uno le da miedo, a uno le da miedo realmente. Hay lugares en los que uno se siente muy mal, uno se siente como oprimido, o sea, son lugares donde las historias se las cuentan a uno, pero uno va por allá tal vez es porque le han contado. A mí me encanta meterme, ahí dicen, ahí asusta, de ese hueco yo me meto, pero sí se sienten, a veces como se siente tenso, ¿no? Esos lugares. Máster, para usted, ¿cuál es el lugar? Como usted bien dicho, no lo han asustado, no ha visto al fantasma, entonces no le puedo preguntar cuál es el lugar donde más fantasmas hay. Pero para usted, ¿cuál es el lugar más aterrador relacionándolo a lo paranormal que hay en Colombia? Para usted. Es difícil, yo creería que muchas veces, más que un solo lugar, yo creo que uno se siente como algo extraño, generalmente en lugares en donde ha habido mucha muerte, por ejemplo, en el Bronx, en el Cartucho, en las zonas de Colombia donde hubo, digamos, mucha violencia, se siente, hay algo que se siente sin que uno le cuenten, digamos, que llegue uno a un lugar y le digan, aquí hubo una cosa terrible, aquí murieron muchas personas. Sí, se siente como algo incluso tenso entre la sociedad. Entonces, más que un lugar, yo creo que son varios. Y como usted decía, cada ciudad, cada departamento tiene lugares en donde pasaron cosas horrendas y todavía queda como en la memoria. El centro de Bogotá, especialmente la zona de los Mártires, a mí me parece aterrador, y cuando yo la investigué, esa zona durante la colonia, el Parque de los Mártires,
era en la zona donde ejecutaban a la gente. Ahí llevaban a la gente y le quitaban los brazos, las piernas, la cabeza, les disparaban, los colgaban. Ahí cogieron un señor que se llamaba Camilo Torres y lo partieron en pedacitos. Y se llama por eso el Parque de los Mártires, porque en ese lugar era donde ejecutaban a todo el mundo. Hay un obelisco que pusieron ahí y ahí están las cenizas. Dentro de ese obelisco de un montón de gente, hay un montón de muertos vueltos cenizas de la época de la independencia, gente que torturaron y decían que caminaban por ahí entonces los espíritus. Con el tiempo ese lugar se volvió el Bronx, se volvió el Bronx. Y ahí hay un montón de historias. Por ejemplo, yo conocí un señor que tenía un chulo de mascota, por ahí tengo unas fotos de él, que tenía un chulo de mascota y él salía como si tuviera en el hombro un loro, pero era un chulo, ahí en ese barrio en Los Mártires. Y ahí también decían que estaba el cocodrilo que se llamaba Pepe, que con eso alimentaban a la gente. O sea, esa zona yo creo que es de las más aterradoras. Muy bien, historias de terror con Esteban Cruz Niño. ¿Dónde viajamos en este momento, Máster? A Cartagena, vea, casi nunca hablamos de la costa, hoy vamos a hablar de Cartagena. Allá hay una universidad que se llama la Universidad del Sinú y tiene una sede que se llama la sede Santillana. Queda en la vía de la Cordialidad. Ahí queda varios barrios que se llaman así Santillana. Y ahí queda la Universidad del Sinú y ahí en esa sede de la Universidad del Sinú hay una parte de medicina y ahí hay unos estudiantes que hacen prácticas. Y hace unos años, más concretamente en el año 2011, 2012, mucha gente empezó a decir, muchos estudiantes decían que en los pasillos reportaban que en las noches escuchaban pasos y que se asomaban y no había nadie, pero no eran pasos normales, sino eran como pasos chiquitos, como pasos pequeñitos, como pasitos de niño y que a veces escuchaban como una sonrisa, como una risita chiquita, como una risa de niño. Y la gente decía, pero ¿qué es esto? Como alguien que caminaba y que además como que jugaba con el personal, porque a veces sentían como que botaban una cosita, ellos lo recogían y volvían a tirarla. Y entonces dicen, y empezaron a decir, que ahí en la Universidad del Sinú, en la sede santillana, había una niña fantasma en los pasillos, que se movía y muchos decían que escuchaban que la niña les jugaba, pero eso no es nada. Ahí atendían pacientes y ahí también dicen los pacientes que a veces decían, doctor, ¿ustedes por qué dejan entrar una niña a esta zona? No, que supuestamente aquí no deben entrar ni visitas. Y efectivamente decían, pero aquí no dejan entrar ninguna niña. Por allá en redes se tomó una foto. Hay una foto, voy a ver si se las puedo poner aquí, de la supuesta niña fantasma que aparece en esa sede. Yo creo que es como una humedad. Eso la tomó un estudiante o es editada. Para mí es como una humedad o algo así. Y dicen que es la famosa niña fantasma de la sede del barrio Santillana. Para mí es como una humedad o hay alguna cosa ahí. Pero ellos dicen que ahí aparece justo en un panel o es una aplicación. Ahora hay aplicaciones hasta para poner fantasmas en la sopa. Pero esa es la supuesta niña fantasma que aparece ahí. Ahí se ve, estamos mostrando atrás de TikTok, ahí se ve la sombra, también estamos en YouTube, canal de la Mega, y se ve una sombra, sí, puede ser una humedad, pero sí se ve bien la silueta y se le ve como el pelito negro como más abajito de los hombros, ¿no? A ese fantasma. Está Sí, interesante señor. esta fotografía. ¿Dónde es que es esta foto? ¿Dónde fue tomada? Universidad del Sinú en la sede Santillana, en Cartagena de Indias, Colombia. ¿Ven ustedes a esa niña fantasma? Yo le veo como si fuera como una bata y el pelo negro más abajito de los hombros y su rostro obviamente pálido. Claro, puede ser una pareidolia, algo que formó la humedad, pero está interesante la foto. Y como dice Esteban, si es que no es una aplicación y le hicieron ese montaje, porque hoy en día es muy difícil creer y la verdad latino únicamente el que toma la foto, saber que no le hizo ningún montaje. Bien interesante esa fotografía. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, historias de terror con Esteban Cruz Niño. Ya llegándonos, acercándonos al final de esta charla con Esteban el día de hoy. Las dos historias más macabras con las que quiera terminar esta noche, Esteban, que usted diga, no se me pueden quedar por fuera estas dos. Perfecto. Hay dos lugares que a mí me parecen bastante aterradores.
Pero antes de eso quiero contar una de Villavicencio que también estuve hace poco y me relataron. Siempre voy como entre hablando con la gente. Y un hombre de Villavicencio me dijo que él vivía en la parte alta del parque principal, de la plaza ahí de Villavicencio. Y dice que un día se fue caminando a las 3 de la mañana porque se había quedado tomando cerveza. Se fue a una tienda y pidió cerveza y se puso a hablar con la gente y al final quedó solo, como esos borrachos que quedan jartando solos, hasta que ya lo sacan, le dicen, mijo, ya es hora de cerrar. Y él dijo, no, pues me voy caminando. Y él dice que se fue caminando y cuando llegó al parque principal de Villavicencio, se encontró con un grupo de niños, pero como a las 3 de la mañana, y que no eran ni uno, ni dos, ni tres, sino eran como 8 niños. Y todos ahí, los niños estaban como haciendo un círculo, como un círculo, y él decía, ¿estos niños qué es? Hasta ahora 3 de la mañana, ¿será que son Boy Scouts? ¿Los citaron temprano? ¿Qué es lo que están haciendo? Y como un círculo, moviéndose en círculo. Y cuando él se acercó, dijo, estos niños, se quedó mirándolo y decía, están vestidos raros. Decía que tenía como un pantalón pegado al cuerpo y que andaban como descalzos y que tenían como unos gorritos, que había unos que tenían gorritos, dijo unos niños de 6 años sin papás y empezó a mirar si había adultos, no había nadie, no había policía, no había nada. Dijo, ¿será que, uy, qué me echaron entre el trago? ¿Será que me echaron algo raro entre el trago, que estoy viendo cosas locas? Y se empezó a acercar y que se dio cuenta que los niños tenían cara como de viejitos y que cuando lo vieron salieron corriendo y se fueron salieron corriendo y se metieron por entre una carretera y se subieron a un monte. Y él dice que lo que vio fue un grupo de duendes. Son palabras de un borracho, pero después de eso muchas personas me contaban que justo en una esquina allí habían duendes y decían que habían duendes y que siempre aparecían a las 3 de la mañana en esa zona de la plaza central de Villavicencio. Un abrazo a la gente en Villavicencio y los llanos, donde tanta historia paranormal ocurre, ¿no? En los llanos dicen que es un lugar de brujería, de la bola de fuego, de todos esos seres que hablamos ahorita hace un rato, del Moán, del Silbón, de la Madremonte, de los duendes. Es que creo que en los llanos entran todos los seres de los que se habla en el tema paranormal, todos, desde el diablo, de ahí para abajo, todos hacen parte de los llanos. Un abrazo grande a todos en los llanos orientales. Ahora sí, ¿cuáles son esas dos historias, esos dos lugares, Esteban, con los que va a rematar esta Muy charla? bien, hay un lugar cerca de Tumaco. En la parte norte de Tumaco era un lugar turístico y por muchos años, incluso desde la colonia, todo el mundo estaba maravillado porque es una zona que le llamaban el Arco. El Arco. Busque ustedes fotos, el Arco de Tumaco. Y lo que era una formación natural, un puente de piedra natural que había ahí entre dos morros y adentro tenía una laguna. Y la gente va todavía a bañarse, pero ya menos. Y había un arco. Y busquen esto que es realmente asombroso, que es la única, hay dos historias, pero es de las pocas historias de Colombia que hay de una sirena. Dicen los pescadores que salían que a veces cuando estaban ahí cerca al arco, veían como una mujer muy bonita que salía y que los llamaba. Y ellos decían, ay, esta mujer bonita que está haciendo a esta hora de la noche o incluso de día. Decían, esta mujer se está bañando sola y que la veían hacia arriba con sin ropa, se le veían los pechos. Y los tipos decían, uy, ¿qué es esto? Y se acercaban a verla porque era muy bonita. Y cuando se iban acercarlo, porque decían, uy, qué mujer tan bella, así con el pelo largo, veían que tenía como una diadema, dicen ellos, allá dicen mucho en Tumaco, los pescadores decían que veían como una diadema que tenía que brillaba mucho, como joyas, y que cuando se dan cuenta que tenía cola, y que tenía cola humana, y digo cola de pescado, como una cola de atún, como si a uno le quitaran las piernas y ahí le pusieran en lugar de piernas la parte de abajo una mojarra, y eso es lo que veían, y decían, ¿es esto qué? De aquí para arriba una mujer muy bonita y de ahí para abajo como la cola de un pargo rojo, como un picudo, como una picuda ahí. Entonces se acercaban y decían, es una sirena. Y decían que ahí, debajo del arco, había una ciudad y le llaman la Sirena del Arco. Busquen por internet, hay testimonios de mucha gente que dice que la ha visto y que lo que hacía esa sirena era dañar los barcos, porque decían, no me jodan, no me dañen los pescados, no me vengan a pescar acá. Y muchos pescadores les daba miedo pescar en esa zona porque decía que dañaban los trasmayos,
que le rompían las atarrayas, le rompían las redes, que les dañaban los motores. Y dicen, no, yo estoy normal. Y se iban y le dañaban ahí el motor o le rompían los trasmayos y decían que ahí vivía una sirena que se llamaba la sirena del arco. Lo más extraño es que hace unos años, unos 4 o 5 años, el arco se cayó. Después de 500 años, se derrumbó y se cayó. Y hoy en día, esa zona, pues ya no la visitan tanto, pero incluso lo grabaron, cómo se cayó el arco encima, ese puente de piedra, y muchos dicen que fue porque empezaron otra vez a pescar por ahí. Y entonces la sirena, o lo que hay ahí, en venganza, tumbó eso para que la gente no volviera. Muy bien, Esteban Cruz, niño, nos vamos acercando al final de esta charla, pero ahora sí, la historia con la que Esteban quiere cerrar estas historias de terror por Colombia. Y esta que me parece muy interesante es una historia que sucede en un lugar que ustedes lo deben conocer, que se llama El Salto del Duende, en Mesa de los Santos, Santander. Para mí, yo fui hace unos 3 4 años, es un lugar bastante interesante. Mesa de los Santos es un municipio que está en un lugar que se llama Las Mesas Géridas. Abajo está, digamos, pie de cuesta, uno tiene que subir por una carretera, es más frío, tiene un clima frío, ahora está lleno de moscos de una manera impresionante. Usted no puede caminar a veces ni comer porque todo está rodeado de moscos, tristemente. Pero hay una parte que se llama el Salto del Duende, que es una quebrada que cae, justo abajo queda por el otro lado del cañón del Chicamocha, cae ahí el agua y hay como unas cuevas. Hace un tiempo ha habido varios accidentes, incluso hubo un perro que cayó y que con un dron iban a ver cómo estaba el perro y le tiraban comida y mucha gente se ha caído ahí, ha muerto. Muchos dicen que cuando están ahí parados en esas cuevas ven como una persona que los saluda o ven una persona que entra rápido. Muchos dicen, uy, no, se llenaron esas cuevas de indigentes. Aquí como la gente no tiene casa, se van al lado de la carretera y dicen, ay, me meto a esta cueva y vivo ahí. Y tal vez hay gente, pero muchos dicen que ahí lo que hay es un duende, que lo que hay es un duende y que atrae, que tiene una energía que atrae a las personas, que los animales se botan. Por eso dicen que los animales se botan, que uno va con un perro y el perro sale corriendo y se bota y después lo encuentran allá, todo costaleado, fallecido el perro. Y también hay mucha gente que dicen que se va y siente una energía rara y dice, uy, yo vine aquí al Salto del Duende de turismo, estoy feliz con mi novia, y de repente sienten como una energía de, bótese, bótese si es tan berraco. Y la gente se bota y fallece. Dicen que que es un lugar de alguna manera para muchos que atrae la muerte de animales y de personas. Si hay un puente por allá en Escocia donde decían que los perros se botaban, dicen que en el Salto del Duende también se botan los animales y se botan las personas. Pues Esteban Cruz, niño, historias del misterio por Colombia, le quiero agradecer por esta charla de esta hora, de verdad, siempre usted trayendo historias. Claro, hay muchos lugares que la gente, que son más populares y que la gente diría, ¿y por qué no lo del Salto del Tequendama? ¿Por qué no lo de Armero? ¿Por qué no lo de X o Y lugar? Porque trata Esteban siempre historias de cambiar y de nombrar lugares que para muchos son desconocidos y vale la pena aprender o tener también en el radar. Pues Máster Esteban, le agradezco mucho que siga disfrutando de Chinauta. La gente que lo quiere seguir, que quiere oír sus podcasts, leer sus libros, ¿dónde lo pueden hacer? Si les interesó esto, les va a gustar un libro que se llama Expedientes X Colombia. Ahí hay muchas historias de Colombia, de lugares extraños. Dentro de poco voy a sacar en la feria del libro, váyanse preparando un libro nuevo sobre estas criaturas, sobre seres raros, sobre espantos de Colombia, los espantos más raros de Colombia, pero va a estar en las ferias del libro de sus ciudades, en Barranquilla, en Cartagena, en Manizales, en la Filbo de Bogotá. Entonces prepárense porque en ese nuevo libro solo lo van a conseguir conmigo y va a ser así, Espantos de Colombia. Y lo otro que les quería decir es que tengo un podcast que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ustedes escriben Historias Paranormales con Esteban Cruz y ahí les sale. De resto, muchas gracias. Pues Máster Esteban, muchas gracias a usted, muy amable, un abrazo gigante.